Primero vamos a leer 1 Corintios en el capítulo 15, cuando dice: además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también has recibido, en el cual también has de perseverar, o estás perseverando, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, has creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una introducción del Evangelio del apóstol Pablo a los Corintios nos deja ver varias cosas que yo he destacado por mucho tiempo en la predicación del Evangelio, en el señalamiento de la transmisión de lo que el apóstol Pablo está haciendo. Él predica a Cristo porque recibió la predicación de Cristo. Él enseña y testifica que hay un argumento verificable acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, más de 500 personas pudieron observar a nuestro Señor resucitado, y él hace clara referencia a un argumento interno de las Escrituras. Estamos haciendo referencia a las profecías del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo habla de Cristo, ¿sí? Habla del Evangelio, habla de lo que el Antiguo Testamento señala cumplido en la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ahora, primero quiero hacer un antecedente a lo que vamos a estar exponiendo hoy, que le podría yo poner como título Pensamiento Cristiano Ortodoxo, y ahorita voy a explicar por qué vamos a llamar a esta plenaria como introducción, que vamos a tener varias porque creo que son necesarias, al respecto, en tocar diferentes temas alrededor de lo que vamos a estar exponiendo hoy, con el fin de que nuestra conciencia se pueda abrir a este tema, porque estamos hablando de más de 2000 años de historia. Estamos hablando de cientos de millares de documentos, tanto personales como en asamblea. Estamos hablando de concilios, de credos, de confesiones que a través del tiempo fueron adoptadas por diferentes grupos, pero que si nosotros revisamos internamente hay cosas afines, y una quiso retomar algo de la otra por alguna circunstancia que tiene su situación o su contextualización bajo circunstancias que ocurrieron en ese momento. Espero darme a entender. Por eso yo creo que a todo lo que yo voy a estar exponiendo, a los siete argumentos que voy a estar dando de la fe cristiana, ¿sí? O 7 artículos, de recalco, esto es solamente una introducción, no podríamos llamarle prolegómenos, más bien estoy solamente dando un vistazo hacia donde vamos a estar dirigiendo el día de hoy la atención para poder proseguir, ¿sí? Y yo por eso diría, bueno, dentro de todo lo que hemos hablado, podría ser sano llamar a la iglesia en general, con lo que yo voy a tratar de aportar, con lo que yo voy a tratar de resumir, tanto bíblica como históricamente, sería congruente decir que somos una santa iglesia histórico-ortodoxa de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Este nombre tiene mucho que ver. Es la santa iglesia, ¿sí? Cuando hablamos de la santa iglesia, quizás el evangelicalismo del siglo XXI voltea a ver como si fuese, o como si dijéramos la santa iglesia católica, pero es la santa iglesia. Cristo la hizo santa, su sangre la hizo santa,
No somos santos por nosotros mismos. El sacrificio perfecto de Jesucristo nos hizo santos. Y aquel que es la iglesia de Cristo, en el griego koiné, eclesia, los llamados fuera, es la santa iglesia. ¿Por qué digo histórico-ortodoxa? Porque es necesario que nosotros sepamos que ya hay documentos, que ya hay historia detrás de nosotros y por ende o por lo tanto hay ortodoxia detrás de nosotros. Sabemos que está la iglesia ortodoxa, para que ustedes no se confundan, la iglesia griega, ¿sí? La iglesia oriental, que tienen el nombre de ortodoxos porque recuerden que los credos más antiguos, como lo es el credo Nicea, por decirlo así, pertenecen al oriente. Entonces ellos se ganan o se atribuyen, o nosotros en general, el cristianismo en general, se le atribuye a ellos el nombre como cristianos ortodoxos. Cuando nosotros adoptamos esos credos antiguos, esos credos ecuménicos, como lo quieran llamar, tú estás adoptando un credo ortodoxo, me estoy dando a entender. Y por ende la iglesia que adopte esos credos tiene ortodoxia. Espero que no los confunda con esto que yo estoy mencionando. Entonces la Santa Iglesia histórico-ortodoxa, por supuesto, no de Pablo, no de Pedro, no de un hombre, en algún momento y actualmente y por grandes etapas del cristianismo y por distintos movimientos, cada movimiento se le ha otorgado el nombre de la persona que evoca esos pensamientos. El arrianismo, el tiquianismo, el nestorianismo, y podemos hablar de muchísimos más, ¿no? Que no va a ser el caso el día de hoy. Entonces es bueno destacar que yo estoy enfatizando en que somos histórico-ortodoxa porque se está hablando de un pensamiento histórico de 2000 años, ¿me entienden? Entonces, lo vamos a ver más adelante en esto, y cuando digo de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es necesario enfatizar que el centro de nuestra vida como iglesia, el centro del mismo universo, el centro del mundo, el centro de todo lo creado, por ende el centro de las Escrituras, ¿quién es? Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hay un argumento que posteriormente estaré yo plasmando con más detenimiento en los artículos que les menciono o en los argumentos que les menciono, donde se expresa que la existencia de Dios es completamente aceptada, tanto en el desarrollo histórico de los credos, por ende como cristianos creemos en un Dios, así como el hecho de haberse revelado en todos los aspectos necesarios para el hombre, quedando así plasmados en escritos sacros, que con el tiempo llegaron a formar un compendio de libros que consideramos como inspirados de Dios, formando así un canon o una regla establecida, ¿sí? En primera instancia, que evoca la base de toda cosmovisión cristiana, sabiendo que las discrepancias teológicas están presentes, reconociendo en unanimidad que existen doctrinas que son la base de la fe cristiana, en las cuales siempre deben ser defendidas coherentemente, sin desvirtuar su necesaria esencia para comprender intelectualmente nuestra fe. Me explico. ¿Sí? En todos los documentos cristianos, estoy enfocándome en el cristianismo, en todos los documentos cristianos no se asume por necesaria consecuencia, sino que se plasma con toda notoriedad, ¿sí?, que hay un Dios, que existe un Dios único, y los cristianos
no han dejado en tela de juicio esto. ¿Me estoy dando a entender? No va a ser un argumento apologético contra alguna rama de pensamiento ajeno al cristianismo, sino más bien es un argumento dentro de la misma sociedad cristiana, tomando en cuenta la historia, pero sobre todo lo que la Iglesia por más de 20 siglos ha pensado acerca de las Escrituras, tomando en cuenta que las mismas deben de ser consideradas como inspiración de Dios, ¿sí? Y en dicha interpretación, y más adelante lo voy a hablar con más coherencia, se debe de tomar en cuenta que dichos escritos tienen un contexto histórico, político, social, económico, geográfico y tipológico. Y se debe de reconocer que después de 20 siglos, nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que tener una importante aceptación y acercamiento a aquellos que se les dio de primera mano esos documentos y que posteriormente los llevaron a la práctica para después transmitirlos a la iglesia. ¿Estoy dando a entender? Nosotros como una iglesia que es consciente de la historia, y voy a hacer aquí un paréntesis, ustedes en este momento ya con una conciencia de muchísimos documentos de la época de la Reforma Protestante y otros antes, como la serie que dimos de historia de la teología, ustedes ya con una conciencia de esos documentos, ustedes deben de tener la plena consideración de que hubo hombres en esta tierra que el apóstol Pablo enseñó directamente, que el apóstol Juan enseñó directamente, y esas personas, esos hombres santos de Dios, santos como tú y como yo, santos no porque yo sea por mis fuerzas santo, una persona perfecta e impecable, soy santo por la sangre de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso me dirijo a esos hombres como santos, porque ellos igual son redimidos por Cristo. ¿Sí? Esos hombres santos reciben de primera mano entre finales del primer siglo y inicios del segundo siglo esas enseñanzas mismas que transmiten. Hay que prestar una singular atención, tomando en cuenta que nos dividen casi 2000 años de entendimiento lexicográfico. Obvias razones, hay que echar o tomar mano algo de paleografía y hermenéutica para esos documentos, si no vamos a estar literalizando todo, ¿sí? Sabiendo que ellos pudieron aplicar cosas tanto litúrgicas como doctrinalmente según recibieron la carta, escucharon a los apóstoles y vieron cómo practicaron dichas cuestiones, tanto hablando de eclesiología, hablando de la liturgia, así como en tonos doctrinales más, no voy a decir profundo porque todo tiene su profundidad, sino más específicos. ¿Me estoy dando a entender en esto? Por ende, nosotros debemos de decir que todo debe de provenir de las Escrituras, con la clara conciencia que al ser un escrito que tiene en su más corta redacción más de 2000 años, cuando digo en su más corta redacción, por obviedad estoy haciendo referencia o estoy señalando a los escritos del Nuevo Testamento, pero tenemos también los escritos del Antiguo Testamento. Es necesario tener
un previo conocimiento histórico, social, político, cultural, geográfico, económico, léxico, fonético y lexicográfico, entre otras herramientas para su interpretación. Se entenderá que aquellos que recibieron de primera mano estas enseñanzas tienen que influir considerablemente, ya que ellos mismos vieron, aplicaron y transmitieron esa enseñanza. La relación histórica entre la interpretación universal de las Escrituras y la nuestra tiene que estar acorde. Es decir, no podemos decir, o no podemos argumentar, o no podemos exponer algo como si nosotros lo hubiésemos inventado. ¿Sí me estoy dando a entender? Ya existieron, ya hubo en su momento algunos temas en discusión grande, con argumentos, con fuerza, y poco a poco y con el paso del tiempo, la Iglesia no solamente se fue apropiando de esas verdades universales del cristianismo, sino que con el paso del tiempo, con coherencia, hubo quienes sí tuvieron la capacidad de aportar a esas doctrinas para enriquecerlas más y llegar a un conocimiento más profundo y un entendimiento más claro de las mismas. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, se empieza con el credo interrogativo de Hipólito y con el antiguo credo romano a finales del primer siglo, inicios del segundo, argumentando doctrinas que eran necesarias argumentar de una forma consistente, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, dichas doctrinas, por hombres que Dios en su tiempo eligió para ello, fueron provistas de mayor riqueza intelectual, por obviedad, extraído de las mismas Escrituras. ¿Me estoy dando a entender con esto? Por ende, quiero decir que en todos los tiempos, absolutamente en todos los tiempos del cristianismo, y absolutamente en todas las ramas o denominaciones que profesan la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, se ha encontrado que un credo o que una confesión deben de ser necesarios cuando, claro está, no se abusa del uso de ellas, porque vamos a encontrar o vamos a ver en ellas que tienen diferente utilidad. Todo cristiano en todos los tiempos tiene una confesión de fe, aunque no lo sepan. Hay quien tiene una confesión de fe de 5 palabras. Yo creo en la Biblia. Esa es su confesión de fe. No es específica, no tiene argumentos internos, pero tiene su confesión. Puede ser descontextualizado en muchos aspectos y podemos inferir muchas cosas, por supuesto, pero tiene su confesión. Y la Iglesia, por 2000 años, siempre ha visto como una necesidad tener o confesar su fe internamente, es decir, para argumentar, para hacer argumentos mismos del cristianismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Podríamos decir que las confesiones sirven para preservar las adquisiciones alcanzadas en el conocimiento de estas verdades celestiales para el cristiano. Preservamos conocimiento adquirido, nos apropiamos de ese conocimiento adquirido que nosotros como cristianos vemos como una absoluta verdad, y esta palabra es muy importante por
algunos argumentos y algunos puntos que yo voy a dar al respecto, ya que ustedes con este estudio y con otros estudios que vamos a entender, que vamos a estar dando, ustedes deben de saber que una cosa es la absoluta verdad de Dios y otra cosa es tu perspectiva particular sobre algunos temas, ¿sí? Y eso sí nos lo enseña la historia. En la historia sí vamos a ver que hay doctrinas que son el centro de la fe cristiana. Esas doctrinas no pueden ser movidas, no pueden ser alteradas, ni por lo más mínimo que tú creas. En el momento que una de esas doctrinas es alterada, es destruida, las otras pueden llegar a colapsar. Son pilares, periferia de la fe. Hay otras doctrinas que, a pesar de que todo es palabra de Dios y se tiene que abordar con el debido respeto, hay otras doctrinas que si llegas a alterar algo, aunque tendrás resultados negativos, y claro está que van a haber consecuencias, en todo hay consecuencias, no destruyen o no alteran la fe del cristiano. Y eso ha sido un grave problema, porque actualmente la guerra entre el propio cristiano no es por la fe delegada a los santos, sino es por querer imponer sus perspectivas particulares a una iglesia universal que no les pertenece. Hay que dejarlo en claro. Y la historia y las escrituras dan testimonio de ello. Es necesaria una confesión para discernir entre la verdad y los falsos maestros, para tener los argumentos con fortaleza y poderlos presentar con dignidad y mansedumbre. Una fe, una confesión de fe, un credo, tenía la utilidad en la iglesia primitiva para saber si esta persona sí o sí profesaba la verdadera fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo o era un marcionista, hereje. Está el credo Nicea, se tenía un argumento, y si la persona no profesaba ese argumento, sabían que era un arriano hereje. Disciernes con estos documentos entre la verdad y los falsos maestros. Por eso digo que hay que estar atentos en a qué le vamos a llamar verdad absoluta y cuáles son las perspectivas particulares. Es necesario ser muy sobrio en esto, ¿sí? Porque hay muchas iglesias que siguen las perspectivas particulares de un ministro. Y la iglesia se forja en base a las perspectivas particulares de un ministro. Pero la iglesia no se ha tomado el tiempo para ver si esas perspectivas particulares de ese ministro corresponden a lo que la iglesia siempre ha pensado. ¿Me estoy dando a entender? O sea, si ese ministro tiene un pensamiento ortodoxo o es un hereje. Muy necesario. En algunos casos, el establecer una confesión de fe, un credo, para lo antes mencionado en una iglesia local, también sirve para una relación eclesial, para una especie de asociación en trabajo, en enseñanza, en comunión, con iglesias que piensen o que crean lo mismo que cada persona que profesa ese credo, ¿no? Y por obviedad, y como lo hemos visto ya en tiempos pasados, una confesión, un credo, un catecismo sirve como instrumentos de enseñanza.
son buenos para enseñar, transmitir la fe, consolidarla. Debe recordarse que toda materia de credos y confesiones llega a la conciencia de los hombres nada más en aquellos, haciendo referencia, a los cuales les llega este conocimiento bíblico. Y en cuanto a la forma en que la materia se asienta, solo liga a los que voluntariamente admiten dicha confesión. Es decir, que una confesión de una iglesia local solamente es para esta iglesia local. ¿Me explico? Un documento que se emite como confesión de fe no se debe dar por hecho que es un decreto para la Iglesia Universal de Cristo. Sí. Y estás ligado a ese documento en tu iglesia local, como miembro de la iglesia local, bajo lo que enseña esa iglesia. Los bautistas particulares en la confesión del 44, ligados a lo del 44. Los presbiterianos, confesión de Westminster, 47, ligados a lo que dice la confesión de Westminster. Los particulares que se adhieren a la confesión de Londres del 89, ligados a lo que está ahí. Los que se adhieren a la confesión de Savoy, los congregacionalistas, los luteranos que se adhieren a la confesión de Habsburgo, solamente es para los luteranos. No domina o no impera el pensamiento universal del cristianismo. Si yo soy cristiano, tengo una conciencia ortodoxa, me adhiero a lo que la iglesia se ha adherido, pero yo pienso esto y pienso esto, este es mi documento, a esto es lo que yo pienso acerca de. ¿Me estoy dando a entender? En la mayoría de los casos, y digo en la mayoría de los casos, pero no en todos, dichos documentos provienen de un solo hombre. En otros no, como la Asamblea de Westminster, como el credo Nicea. Pero el credo de Hipólito, ¿de quién es? De Hipólito. Si me estoy dando a entender. Sea uno o sean 100 personas, el pensamiento de una iglesia local o de una asamblea no va a predominar a la iglesia universal de Cristo, por muy ortodoxo que sea, sino todo lo contrario. Esta iglesia local debe de adherirse sí o sí a lo que la iglesia primitiva recibió de las enseñanzas que ahora están plasmados en las Santas Escrituras. Por ello recalco la necesidad de ver minuciosamente los pensamientos de la iglesia primitiva, interpretarlos a la luz de su historia, con su contexto, no literalizando como es común. Algunas personas lo hacen con las Escrituras, a pesar de que saben que hay distancia entre libro y libro, tiempo, literalizan todo, como si fuese escrito en el 2020. Asimismo, un documento de la patrística no fue escrito en el 2020. E incluso tener cuidado con aquellas traducciones. Si está en latín, tratar de ir al latín. Si está en griego koiné, tratar de ir al griego koiné. Porque también una traducción
puede ser alterada. Dado una, o haciendo, o habiendo hecho una breve introducción sobre esto, destacando o intentando destacar que ya existen documentos en la historia del cristianismo que hablan acerca de la fe y que discrepan entre ellos, pero también concuerdan entre ellos en algunos puntos que, como lo dije, son la base de la fe cristiana. Vamos a hacer mención en algunos que siempre será necesario, al menos en nuestro tiempo, por las circunstancias que se están viviendo, tomar en cuenta. Y digo en nuestro tiempo por las circunstancias que se están viviendo, porque incluso actualmente personas adheridas a la Confesión de Westminster, o a la Confesión de Londres, o a la Confesión de Savoy, o a la Confesión de Habsburgo, o a la Confesión belga, no se adhieren completamente a ellos, la malinterpretan, la desvirtúan, se apropian de ella descontextualizando, condenan a quien no piensa como ellos, y con más razón en aquellos antiguos escritos. Si hablamos de los antiguos credos o los más importantes credos del cristianismo, si pudiéramos tener un letrero aquí que dijera los más importantes o los más antiguos credos, porque una cosa son los más importantes y los más antiguos, y otra cosa es hablar de los credos ecuménicos, que también son importantes y también son antiguos. Yo estoy considerando importantes por la necesidad y la trascendencia en la historia. Hablaríamos del antiguo credo romano, que casi nadie habla por los pocos vestigios que se encuentran en él, y el credo de Hipólito. Uno es declarativo y otro es interrogativo. El declarativo era usado por la iglesia, como su nombre lo dice, ¿para qué? Para declarar, para proclamar la fe. El otro era interrogativo, como su nombre lo dice, era en cuestión de catequesis, de enseñanza. ¿Crees en un Dios todopoderoso? Sí, sí creo. ¿Creador del cielo y de la tierra? Sí, sí creo. ¿Crees en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Sí, sí creo. ¿Y en el Espíritu Santo? Sí, sí creo. ¿En la Santa Iglesia? Sí, sí creo. ¿En María como Madre de Dios? Sí, sí creo. No era interrogativo, el otro declarativo. Son los credos más antiguos, al menos en nuestra época o hasta nuestra época, que han sido descubiertos. Y uno de los libros más referentes, y se los voy a les voy a recomendar que lo puedan leer, cómprenlo, es el libro de Kelly, que habla de los credos más antiguos y hace una referencia a estos dos credos. Y de hecho en el libro encuentran pues ya vestigios del griego con el cual fueron redactados. Muy buen libro, por cierto. Posteriormente nosotros hablamos de un credo que todos conocemos, y es el credo de los apóstoles. Sabemos que hay una tradición, que dice que cada porción fue hecha o fue expuesta por un apóstol diferente, y así se conformó, pero eso es solamente una tradición, ¿no? Este credo fue completado, fue recolectado a través del tiempo, ¿sí? De los primeros siglos estoy hablando, hasta que llegó a una observación plena de la fe en común del cristianismo. Si ustedes leen el antiguo credo romano y leen el credo de los apóstoles, ustedes van a encontrar bastante similitud. Si ustedes leen el credo de Hipólito y el credo de los apóstoles, van a encontrar bastante similitud.
Unos fueron en el primero, finales del primero e inicios del segundo siglo, y el otro se le atribuye el siglo IV al siglo VI, cuando ya se confumula, aunque algunas personas lo han visualizado en el siglo II. El punto es que es algo que las iglesias fueron conformando con el tiempo en una transmisión. Se enseñaba la fe en Jesucristo, se decía lo que Jesucristo era, se decía lo que Dios era, lo que era la iglesia, lo que era el Espíritu Santo, y se transmitía. Y sabemos que como no todos tenían la bendición de poder leer y escribir, aquellos escritos eran lo más pequeño y lo más consistente posible, a fin de que incluso llegasen a poder ser memorizados. Yo les he dicho en varias ocasiones, hay personas que se saben muchos versículos de memoria, pero no saben lo que significa un versículo. Un credo te da un panorama de la fe cristiana, y no estoy poniendo el credo por encima de las Escrituras. Estoy diciendo que las Escrituras se deben de interpretar en su contexto y comprenderlas exegéticamente de principio a fin. Un credo pequeño te resume esos pilares doctrinales de una forma consistente. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Es por ello que ustedes encuentran el credo de los apóstoles al finalizar el catecismo menor, y está junto a la oración del Señor y a los 10 mandamientos, no porque se considerase inspirado el antiguo credo romano, sino porque sabían que la consistencia de lo declarado en el mismo era benéfico para la iglesia. Entonces ponemos, o podríamos poner, esos 3 credos antiguos, ¿sí?, como necesarios para empezar a profundizar en el concepto ortodoxo de la fe cristiana. También, por obvias razones, pondríamos al credo Nicea o el credo niceno. Este fue formulado sobre la base que ya hemos mencionado, y la cláusula revelativa a la divinidad sustancial de Cristo fue agregada por el Gran Concilio celebrado en Nicea, Bitinia, en el año 325, y las que se refieren a la divinidad y personalidad del Espíritu Santo las añadió el Segundo Concilio, que se conoce como ecuménico, reunido en Constantinopla en el 381. Ahí es donde nosotros encontramos lo que se conoce como la cláusula filioque, muy importante. Recordamos que la cláusula filioque es punto de separación histórica para el cristianismo. ¡Bum! Se divide la iglesia occidental y la iglesia oriental por la cláusula filioque, que quiere decir y del Hijo, la procedencia del Espíritu Santo. La iglesia griega, al ver esto, dice no está de acuerdo con lo que se argumenta en el concilio de 381 ahí en Constantinopla. Y empieza la primera división de muchas que tuviese el cristianismo. ¿Sí? Y obvio, esta cláusula la añadió el concilio de la Iglesia Oriental, verificado en Toledo en el año de 589. En su forma actual es el credo, estoy hablando del credo Nicea, es el credo que toda iglesia cristiana o la mayoría debe profesar. La iglesia griega o la iglesia oriental, ¿sí?, rechaza lo que se conoce como la cláusula filioque, lo que les acabo de mencionar. Voy a dar una lectura al credo Nicea. Espero que me esté dando a entender con todo esto. Cuando yo digo la iglesia griega es igual a la iglesia oriental.
¿sí? Si yo menciono la iglesia griega o la iglesia oriental, ustedes hagan referencia a la iglesia ortodoxa, ¿sí? Si ustedes ven la tele o ven las noticias o algo, ustedes van a ver a los ortodoxos con diferente tipo de vestimenta. Si hago referencia a la iglesia occidental, es la que proviene de la iglesia católica apostólica romana. La reforma protestante proviene de la iglesia occidental, no de la iglesia oriental, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Se divide el cristianismo con la cláusula filioque, o empieza la división en el año 381, ¿sí? Empieza la división y digamos que cada iglesia en este sentido toma un rumbo diferente, ¿sí? Por eso precisamos, claro que todos, como todo ser finito, tiene sus errores, tiene sus discrepancias, ¿sí? Pero tomamos más el foco, seguimos más el rumbo de la iglesia católica apostólica romana, la iglesia occidental, porque de la iglesia occidental proviene el 100% del protestantismo, ¿sí? De lo que los católicos apostólicos romanos dicen los separados, los hermanos separados, ¿sí? Yo no soy separado, ellos son separados. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, en el cual por amor de nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó. Según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, cláusula filioque, y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Creo en una santa iglesia católica apostólica, universal, apostólica, que ha recibido la enseñanza de los apóstoles, transmitido las Escrituras. Esta es una iglesia apostólica. Por supuesto que es una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque ha recibido la enseñanza de los apóstoles. Y saben que algunas se llaman iglesias apostólicas y no practican absolutamente nada de lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia. Si nosotros nos decimos una iglesia apostólica, en nuestra liturgia debe de haber prácticas apostólicas. En nuestra eclesiología debe de haber prácticas apostólicas. Nuestra doctrina tiene que concordar con la doctrina de los apóstoles. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. En el transcurso del tiempo brotaron en el seno de la iglesia opiniones heréticas respecto a la constitución de la persona de Cristo. Yo les he dicho que la doctrina más atacada, a veces consciente, a veces inconscientemente, es a la persona de Cristo. ¿Sí? Nosotros recordamos, y lo he hablado ya en otras ocasiones, que
hay personas o existieron personas que por querer contrarrestar una herejía, dijeron otra herejía. Las buenas intenciones no cuentan. Esos herejes estaban llenos de buenas intenciones, pero las buenas intenciones no fueron nunca suficientes. Y es por eso, o esa es la razón, en la cual la iglesia se vio forzada a proveer definiciones adicionales que sirvieron a la defensa, de la verdad. Una tendencia herética se desarrolló, y vamos a poner como ejemplo el antes mencionado nestorianismo, que sostenía que las naturalezas divina y humana de Cristo constituían dos personas. Esto fue condenado, como ya lo hemos enseñado, en el concilio de ¿qué? De Éfeso, en el 431, ¿sí? Y esta tendencia herética opuesta llegó a su parte más exponente en el eutiquianismo, que sostenía que la naturaleza divina y humana de Cristo estaban unidas de tal manera que no eran sino una sola. Estas herejías las condenó el concilio de Calcedonia en el 451. Estos credos que sostenían que Cristo tiene dos naturalezas en una persona defienden la fe de la iglesia y son recibidos y aprobados por ella. Este pequeño ejemplo nos enseña que esos credos refutaron una herejía, pero también preservaron una verdad. Nos enseñan que esos credos que preservan esa verdad también transmitieron esa enseñanza como a nosotros. Ustedes conocen esas enseñanzas, conocen esa revuelta. Gracias a esa circunstancia se plasmó ese credo. ¿Me estoy dando a entender con esto? Necesario visualizar eso tal y como ellos lo visualizaron. Eso es nada más por hablar acerca de algunos credos, tomando como base el credo Nicea. Claro que no podemos dejar pasar el credo de Atanasio, que evidentemente y por algunos años, y el nombre lo dice, credo de Atanasio, pero por la cronología se cree que no fue escrito por Atanasio, sino más bien procede de las enseñanzas de Atanasio. Podríamos hablar en síntesis de esos credos necesarios: el credo de Hipólito, el antiguo credo romano, el credo de los apóstoles, el credo Nicea, el credo de Éfeso, el credo de constantinopolitano, el credo de Calcedonia y el credo de Atanasio. Sí, el credo constantinopolitano es controversial por la cláusula filioque, por ello no es, o en algunas personas no es considerado como universal. Me estoy haciendo referencia a nuestros hermanos de la iglesia griega, o la iglesia ortodoxa, o la iglesia oriental, ¿sí? Ustedes son de la iglesia occidental. Entonces, ahí donde se encuentra la cláusula filioque. ¿Está bien? Y bueno, hay que darnos ya un salto, aunque del siglo VI, siglo VII en adelante hay bastantes escritos. Creo que no fungen con tanta relevancia en la historia y no vamos a poderle dar pie el día de hoy a ellos, sino quiero hacer un salto, ¿sí?, al tiempo de la Reforma Protestante, credos y confesiones de las diferentes ramas de la Iglesia de la Reforma. Nosotros también entendemos que la Iglesia Católica Apostólica Romana también tuvo sus credos, como es el Gran Concilio Ecuménico en Trento, en el año de 1545 a 1563, un credo, un concilio completamente pelagiano y arminiano,
Los que ya lo hemos leído, una vez lo leímos, los que se han acercado a él, pues no dejarán mentir, ¿no? Por eso no decimos la evolución de la Iglesia Católica, por eso hace un momento yo mencioné, no todos, por obviedad, ¿no? Pero por eso yo mencioné, yo no soy separado, porque yo estoy afín, o yo estoy acorde a los credos más antiguos, y esto es muy importante, y quiero hacer una pausa antes de proseguir con lo que vamos a hablar de las confesiones en la Reforma Protestante, ¿sí? Esos credos que acabo de mencionar no le pertenecen denominacionalmente a la Iglesia Católica Apostólica Romana, no le pertenecen, no son denominacionales, son de la fe cristiana, es del cristianismo. Por eso yo dije hace un rato, yo no soy un cristiano separado, porque yo estoy acorde a esos credos antiguos. Yo estoy acorde a esos credos antiguos. Yo creo como creían los apóstoles, como los apóstoles enseñaron, como lo recibió la iglesia primitiva, como lo transmitió la iglesia primitiva. Yo he recibido una enseñanza apostólica. Las personas que se han separado de la tradición, hablando de la enseñanza de los apóstoles, es la que podemos decir. Entre esos tenemos otros documentos en la Reforma Protestante por parte de la Iglesia Católica que brillaron, o que brillaron al decir que estuvieron presentes, ¿no? Como el Catecismo de Bellarmino en el 1603, netamente católico, ¿sí? La bula Unigenitus de Clemente XI en 1711. Estos documentos son completamente arminianos y pelagianos. Sí, recuerden la discrepancia que existía, ¿no? Cuando hablo de la doctrina griega, cuando hablo de la doctrina ortodoxa, estamos haciendo, como lo dije al inicio, una referencia a los credos más antiguos. Y esos credos más antiguos fueron constituidos, ¿por qué? Por la Iglesia oriental. Por eso vamos a decir, son de la Iglesia ortodoxa. Por eso los que se adhieren a esos antiguos credos, ¿son qué? Son ortodoxos. ¿Está bien? Vamos a hacer una sección, o vamos a estar seccionando algunas cosas, como hablar de la Iglesia Luterana. Si nosotros hablamos de la Iglesia Luterana, por ende tenemos que hablar de la Confesión de Augsburgo, ¿sí? Es necesario que todos nosotros consideremos a la Iglesia Luterana como parte del cristianismo. El nombre toma lugar, como lo dije anteriormente, por el revuelo, por la dirección de un individuo, o que inicia un individuo, como ustedes lo conocen, Martín Lutero, sus tesis, sus bulas, su controversia, ¿no? Ellos toman algunas posiciones de este hombre y su compañero Melanchthon, ¿sí? Entonces, por eso la conocemos como Iglesia Luterana, porque casi en su esencia, tenía las enseñanzas de este reformador Martín Lutero. Y estas enseñanzas y estas discrepancias las debemos de ver, o las debemos de considerar a la luz de las consecuencias que él estaba contraponiendo acerca de las incoherencias que en ese momento vivía la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, tiene él está enfrentando su fe, él está considerando la Escritura, pero él a la vez está refutando
algunas prácticas de la Iglesia Católica Apostólica Romana del siglo XVI, del siglo XVI, perdón. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Las familias de la Iglesia luterana la componen todos los protestantes de Alemania y de las provincias bálticas en Rusia, y se adhirieron a la Confesión de Habsburgo juntamente con las iglesias nacionales de Dinamarca, Suecia y Noruega, y la gran denominación de este particular hecho dentro de la Confesión de Habsburgo. Como lo dije, sus símbolos más destacados, la Confesión de Habsburgo, que sus autores es Lutero y Melanchthon, firmada por los jefes y príncipes protestantes, fue presentada al emperador y a la dieta imperial en Habsburgo en el año de 1530. Es la confesión protestante aparentemente de las más antiguas, la base en la que se funda la teología luterana y el modelo más universalmente aceptado por dichas iglesias. También tenemos otro documento de los luteranos, como lo es la Apología, que es una defensa de la Confesión de Habsburgo, preparada por Melanchthon, ¿sí?, en el año de 1530 y firmada por los teólogos protestantes de Smalkalda en el año de 1537. También los luteranos cuentan con el Catecismo Mayor y Menor, preparados por Lutero en el año de 1529. El primero es para el uso de los predicadores y maestros, y el segundo como guía para instruir a los jóvenes. Estamos hablando de los documentos que señalan la doctrina que vierte el luteranismo, ¿sí? Y claro, vamos a hablar de los artículos de Smalkalda, elaborados por Lutero y firmados por los teólogos evangélicos en febrero de 1537, ¿sí? La fórmula Concordia o forma de Concordia fue preparada en 1577 por Andrew y otros para aclarar ciertas controversias que se habían levantado en la iglesia luterana. Se referían especialmente, uno, a la actividad de la gracia divina y el libre albedrío humano en la regeneración; dos, y la presencia del Señor en la Eucaristía. Su autoridad, sin embargo, solo se reconoce por lo más formalista del partido luterano, es decir, no por todos, únicamente por los que son más adherentes. Recordamos su especial inclinación de Martín Lutero por decir que en la Eucaristía hay una consubstanciación, ¿no? En el pan y en el vino están la sangre y el cuerpo de Cristo están con la sustancia, consubstanciación. Por eso la Iglesia Católica dice transubstanciación. Ella dice que cambian literalmente el vino y el pan por la carne y la sangre de Cristo, ¿sí? Por cierto, vamos a encontrar en todo este desarrollo que vamos a estar hablando, y es necesario mencionarlo, vamos a encontrar nombre que la mayoría de ustedes va a intentar repudiar por aquel odio que se ha sembrado de las iglesias católicas, ¿no? O hacia las iglesias católicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos de Eucaristía, ¿qué piensas? Católico. ¿Y qué significa la palabra Eucaristía? ¿Y quién utilizó la palabra Eucaristía? Por decir o por mencionar algunas, ¿no? Son nombres que utilizó la iglesia primitiva. Son nombres que la iglesia del siglo XXI, llámese evangélica o llámese reformada del siglo XXI, no importa si es adherente a la confesión de Westminster o a la confesión de Londres, escucha esos nombres y parece que escuche al mismo Satanás cantar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes que solamente son nombres de uso común en la iglesia para hacer un señalamiento. Eso es por parte de las iglesias luteranas. Cuando hablamos
de la Reforma Protestante, nunca podemos pasar por alto lo que actualmente se conoce como las iglesias calvinistas, ¿sí? O las iglesias reformadas. ¿Sí? Las iglesias luteranas, en gran parte por la influencia de Martín Lutero, ¿sí? Por los escritos de Martín Lutero. Cuando hablamos de las iglesias calvinistas, ¿por quién creen que es la influencia? Por Juan Calvino. Juan Calvino, hablando históricamente y teológicamente, es una persona muy importante para el mundo. Y no soy idólatra de Calvino, y podría decir discrepo en algunas cosas con él, pero él fue una persona muy, muy relevante para su época, que hasta la actualidad sigue influyendo. Su obra más notable, como ustedes ya la han leído de pies a cabeza más de una vez, es La institución de la religión cristiana. No es su obra más destacada, y la mayoría de calvinistas están al 100% de acuerdo con él. La mayoría, no todos, ¿no? Era un gran pensador y aportó muchas cosas en general para la sociedad. No lo estoy idolatrando, vuelvo a repetir, sino si estamos hablando de la historia, ¿sí? Si estamos hablando de la historia, tenemos que mencionar a este hombre en la Reforma Protestante, así como hablamos de Martín Lutero. Ya en su tiempo, cuando hablemos de patrística o más a fondo de algunas menciones, ¿sí? De los padres de la iglesia, vamos a hablar de ellos, ¿no? Ya que no nos vamos a ver tanto en la necesidad de acudir a los escritos de la Reforma Protestante, porque ya lo hemos hecho anteriormente. Sí, ya hemos expuesto las confesiones de la Reforma Protestante en alguna ocasión. Ya tenemos el conocimiento de algunos catecismos, y cuando digo de algunos es porque son bastantes, ¿sí? Pero ya tenemos conocimiento del Catecismo Mayor y Menor de Westminster, ya tenemos el conocimiento del Catecismo de Heidelberg, tenemos conocimiento del Catecismo, de la formulación del Catecismo de Heidelberg por Hércules Collins, para llamarlo el Catecismo Bautista, ¿no? Ya tenemos algunas referencias más, ya tenemos más conocimiento doctrinal. Quizás estamos más adoctrinados o estamos más relacionados con la doctrina de la Reforma Protestante que con la doctrina patrística, y ustedes no me dejarán mentir. Ustedes saben cuáles son las inclinaciones de Benjamin Keash, ustedes saben cuáles son las inclinaciones de Nehemías Cox, ustedes saben cuáles son las inclinaciones de Juan Calvino, de Martín Lutero, ustedes saben cuáles son las inclinaciones de la mayoría de los reformadores, de John Knox, ¿sí? De Zwingli. Pero la mayoría, y estoy hablando en la cristiandad en general, la mayoría desconoce las inclinaciones de los padres de la iglesia, las inclinaciones de Ignacio de Antioquía, de Policarpo de Esmirna, de Irineo de León, ¿sí? Donde vamos a estar observando, ¿sí? Algunos caracteres que es necesario que también estemos observando. Volviendo a la época de la Reforma Protestante, las iglesias reformadas son aquellas de Alemania que suscribieron o se suscribieron al Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg es importante para la iglesia reformada. Cualquiera que diga ser reformado ya debió de haber leído por lo menos una vez y estudiado a profundidad el Catecismo de Heidelberg. Es algo de gran fortaleza para la iglesia reformada. Las iglesias protestantes de Suiza, Francia, Holanda, Inglaterra y Escocia, los independientes y los bautistas en Inglaterra y América, y las ramas diferentes del presbiterianismo en los días de la Reforma Protestante, aquellos países que he mencionado. Las confesiones reformadas son muchísimas. Si no mal recuerdo, yo en una ocasión di un estudio acerca de todas las confesiones reformadas y son bastante, ¿sí? Así que no estaremos hablando de todas y no estaremos mencionando los aspectos de todas, ¿sí?
ya que son muy numerosas, y aun cuando esencialmente están de acuerdo en la doctrina que enseñan, las recibidas y consideradas más comúnmente como los tipos más elevados de autoridad simbólica del sistema general son las que estaremos mencionando. Es decir, en la mayoría de las confesiones de la época de la Reforma Protestante hay afinidades. Así como existía una afinidad entre el catecismo de Hipólito y lo que el Hipólito escribió y el antiguo credo romano, que no desconocemos el autor, pero que uno pertenecía a la iglesia occidental y otro pertenecía a la iglesia oriental, y en el desarrollo vemos que están acorde con las doctrinas, así en la iglesia de la Reforma Protestante, así en las confesiones de la iglesia de la Reforma Protestante. En sus confesiones había afinidades, ¿sí? Concordaban en algunos puntos. Y estas confesiones son necesarias tomarlas en cuenta si estamos hablando de ortodoxia, si estamos hablando de historia de la exposición cristiana, de la dogmática, historia de la teología. Estamos hablando de la segunda confesión helvética preparada por Bullinger en 1564. La aceptaron todas las iglesias reformadas de Suiza, con excepción de Basilea, que se conformó con la primera confesión helvética, su antiguo símbolo, y por las siguientes reformadas de Polonia, Hungría, Escocia y Francia. 2. El catecismo de Heidelberg, preparado por Ursinus y Oleviano en 1562. La autoridad civil lo estableció tanto para tipo doctrinal como para la instrucción religiosa en las iglesias del Palatinado. Estado alemán que en aquel tiempo incluía a ambas orillas de origen. También lo autorizó el Sínodo de Dort y las confesiones de la fe de las iglesias reformadas en Alemania y Holanda, y en las iglesias reformadas en América. 3. Los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Estos fueron originalmente elaborados por Cromwell y Reed en 1551, y al revisarlos por orden de la reina Isabel en 1562, los obispos los redujeron al número actual. Estos artículos son calvinistas en la doctrina y son el tipo doctrinal de las iglesias episcopales en Inglaterra, Escocia, América y las colonias inglesas. Si ahora decimos episcopal, somos una iglesia episcopal. 4. Los cánones de Dort. Ustedes lo conocen por las doctrinas de la gracia o el sínodo de Dordrecht. ¿Sí? Este famoso sínodo fue convocado en Dordrecht, Holanda, por mandato de los Estados Generales, con el objetivo de aclarar algunas cuestiones controvertidas por unos discípulos de Arminio, lo que ustedes conocen actualmente como los remonstrantes arminianos. Comenzaron las sesiones en el 13 de noviembre del año de 1619. Estaba formado por pastores, ancianos y profesores de teología de las iglesias de Holanda, de diputados en las iglesias de Inglaterra, Escocia, Hayes, Bremer, el Palatinado y Suiza. Los delegados franceses no asistieron por habérselo impedido una orden del rey. Los cánones de este sínodo, del sínodo de Dordrecht, fueron recibidos por todas las iglesias reformadas como verdadera, segura y eminente exposición autorizada del sistema de teología calvinista. Ellos, juntamente con el catecismo de Heidelberg, constituyen la confesión de fe de las iglesias reformadas de Holanda. Muy importante esto, de Holanda y las iglesias reformadas holandesas en América. Porque digo muy importante porque también dentro de la iglesia reformada recordemos que podemos dividir las iglesias
valga la redundancia, las iglesias de Holanda y la iglesia presbiteriana. Es decir, podríamos decir que la verdadera iglesia reformada es la iglesia holandesa. O algunos historiadores, algunos eruditos han dicho, la iglesia verdaderamente reformada es la holandesa, ¿no? Les digo esto porque hay mucha controversia actualmente con esta situación de cualquier persona dice algo en Facebook y algunos lo toman como que fuera verdad. Eres bautista reformado, no es cierto, los bautistas reformados no existen, no son verdad. Y te lo dice una persona adherida a la confesión de Westminster, y bueno, el chiste se cuenta solo, ¿no? Por obvias razones. Solamente este chiste es válido para los conocedores de historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las únicas iglesias reformadas, según los eruditos, o a los que se les puede atribuir como iglesias reformadas, es a la iglesia holandesa, ¿sí? Pero bueno, queda ahí, ¿no? 5. La confesión y catecismos de la Asamblea de Westminster. Yo creo que es el documento más eminente en la Reforma Protestante. No existe, desde mi punto de vista, tanto histórico como teológico, es el documento más grande existente en la historia del cristianismo, hablando en este caso del protestantismo, y podríamos hablar de toda la historia en algún sentido por la aportación que hace como confesión, por el desglose que hace como confesión, ¿sí? Veníamos trabajando en sínodos, veníamos trabajando con algunos puntos, veníamos trabajando con credos, los antiguos credos, ¿sí? La confesión de Westminster es catedrática, es una especie de teología sistemática. Y me hago referencia a la confesión de Westminster porque la confesión de Londres de 1677-1689 es sustraída de la confesión de Westminster. O sea, los bautistas particulares tenían su confesión en el 44, ¿sí? Que tiene una redacción muy diferente, quizás tiene la redacción que tenían los artículos, la confesión belga, viene a destacar o viene a seguir casi el mismo patrón, ¿no? Y la confesión de Westminster fue más sustancial, tocante a ese desarrollo. No estoy desechando la confesión bautista del 44 porque es muy importante y en algunos puntos deja ver la profundidad con que veían algunas doctrinas los bautistas particulares, que hay que considerar grandemente, porque deja ver que había sustancia teológica en esos documentos. Estamos hablando del 44, ya en el 47 es la confesión de Westminster, y por eso digo, es uno de los documentos más grandes es uno de los documentos más grandes a considerar por todo lo que acabo de mencionar, ¿no? La confesión y los catecismos son el tipo doctrinal de las iglesias presbiterianas de origen inglés o escocés. Es también de todos los credos el que ha recibido la mayor aprobación de los cuerpos congregacionalistas de Inglaterra y América. La Convención Congregacional, reunida por Cowell en Saboya, en Londres, de 1658, declaró que aprobaba la parte doctrinal de la confesión y catecismos de la Asamblea de Westminster, arreglando su propia confesión, es decir, lo que nosotros conocemos de la confesión de Saboya, que también proviene de ahí, como lo estoy leyendo, así en los mismos términos. Y si ustedes ven la confesión de Saboya y la confesión de Westminster, tienen muy pequeñas diferencias, entendiendo sustancia, claro, desarrollo es diferente, ¿no? Pero entendiendo sustancia, ¿no? Por eso muchos congregacionalistas dejaron a un lado la confesión de Saboya y adquirieron la confesión de Westminster, la confesión y sus catecismos, ¿no? Entonces, ya hasta aquí ustedes podrían decir, bueno, los congregacionalistas son
o están ligados a la confesión de Saboya, y diríamos sí, técnicamente, históricamente sí, pero también hay congregacionalistas ligados a la confesión de Westminster, ¿no? Y bueno, claro que hay que destacar la participación teológica en la historia de los bautistas particulares, empezando por la confesión de 1644, la confesión bautista de 1644, que técnicamente es en tono completamente calvinista. Es ahí donde yo les digo que hay que veamos que los bautistas particulares en esa parte y en esa área tenían un pensamiento muy definido al respecto. De hecho, técnicamente es incluso sorprendente verlo realizar eso, y digo técnicamente sorprendente en base a cómo el grupo de iglesias presbiterianas, ¿sí?, y algunas iglesias reformadas de Holanda, tanto como algunos congregacionalistas, minimizaban a la iglesia bautista particular porque lo confundían con la iglesia bautista general y los anabatistas. Entonces era el gran problema de no tomar en cuenta la teología de estos hombres. Pero si tú ves la 44, ves la confesión de 1644, dices, estos hombres tenían una gran relevancia teológica. Podemos argumentar esto. Ya si nos vamos a la historia de los bautistas particulares y vemos los documentos de Keas, de Cox y algunos otros, como el resumen de Collins en su catecismo, vemos que eran hombres claramente con gran entendimiento de las profundidades de las escrituras que se menciona en el desarrollo de la iglesia calvinista, si lo vamos a ver así, ¿no? Entonces, podemos resumir todo esto como calvinista. Cuando dices alguien cree en las doctrinas de la gracia, es un calvinista. Sí, pero aquí también hay varias áreas dentro del calvinismo, ¿sí? Tenemos a la iglesia reformada, a los holandeses, tenemos a la iglesia presbiteriana, ¿sí? Tenemos a los bautistas particulares, tenemos a los congregacionalistas, ¿sí? Entonces, y claro, ya lo mencioné, ¿no? El sínodo y el catecismo de Heidelberg hacen una fuerte base en el cristianismo que se adhiere al pensamiento calvinista. Por eso mucho cuidado ahí con esas definiciones o esos señalamientos. Hay quien dice, como lo dije anteriormente, hay quien no quiere atribuirle la etiqueta de reformado a cierto grupo. Yo diría y lo digo con base, porque también dentro de la discrepancia interna de las personas adheridas y de los participantes en la redacción de la Asamblea de Westminster, hubo quienes odiaban a los bautistas particulares, obvio por la confusión que había con los bautistas generales y los anabautistas, pero había quienes cuando leyeron el resumen que hicieron, ya sea en la Confesión de Londres de 1689, dijeron, son como nosotros, estas personas, ¿sí? Entonces hubo como actualmente quien los defiende y como actualmente quien los rechaza, ¿no? Pero esto no es algo nuevo. Básicamente tendríamos, si hacemos una división severa en la época de la Reforma Protestante, podríamos decir que sí, estos grupos todos fueron calvinistas, en esencia todos fueron calvinistas, podríamos decir en cierta forma, ¿no? Pero no lo podríamos señalar como tal, o identificar como tal, porque no todos estuvieron acorde con las enseñanzas de Calvino, ¿sí? Y como ya lo mencioné, bueno, tendríamos que excluir a algunos grupos, aunque adherentes de alguna confesión muy relevante, de ser reformados por la esencia histórica, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender con todo esto que estoy tratando de mencionar en estos breves puntos, ¿no? En resumen, tenemos una historia, tenemos un legado histórico o una historia plasmada de documentos. En la mayoría de los casos son documentos precisos, en la minoría de los casos son documentos con algunas excepciones, con algunas circunstancias un poco controversiales, ¿no? Tenemos muchísimos puntos de vista en cada uno de ellos y nos vamos a discrepar con
con la mayoría de las perspectivas particulares de alguno de los escritores que que participó en alguna de las confesiones antes redactadas. ¿Sí? Sin embargo, aunque ellos también discrepaban en algunas cosas, estuvieron adherentes a dicha confesión por la obviedad de la circunstancia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque va a ser más necesario adherirse a lo que está claramente expuesto en las Escrituras, que a discrepar de lo que está más oscuro en las Escrituras. No sé si me estoy dando a entender. Es más fácil entender la iglesia, la historia y la doctrina fundamental del cristiano en toda la extensión de la palabra. Estoy hablando intelectualmente, estoy hablando con hechos bíblicos, históricos y dogmáticos. Es más fácil ver dónde la iglesia concordó doctrinalmente, ¿sí? O seremos más precisos en ello, ¿sí? Porque otra cosa va a ser discrepar basándonos en la perspectiva particular de un individuo acerca de lo que otro o otros individuos expusieron, ¿no? Entonces, la ortodoxia básicamente, y creo que lo recalqué mucho en el desarrollo de esta breve exposición, la ortodoxia básicamente, si hablamos en planes simplistas, se le nombra a aquellas personas que se adhieren a escritos hechos por la iglesia griega o la iglesia oriental, ¿sí? O la iglesia ortodoxa, como lo es el credo Nicea, ¿no? Por eso se les atribuye a ellos ese nombre. Ya lo mencioné anteriormente, solamente quiero que quede bien asentado ese pensamiento, ¿no? Entonces, tenemos ya documentos de dónde partir. La iglesia no va a ciegas, ¿sí? No es como que llegué al cristianismo y ahora ¿qué tengo que pensar de cierta doctrina? Porque por lo regular eso dicen la mayoría de personas que llegan al cristianismo, ¿sí? Es que soy nuevo y apenas voy empezando y no sé si esto está bien y no sé si está mal, y el pastor en YouTube dice esto y mi pastor acá dice esto, y aquí no lo entiendo en la Biblia, y aquí hay esto. Y no, hermanos, tenemos un legado histórico fascinante, hablando de documentos, fascinante. ¿Por qué? Porque ya iniciando tienes que empezar con los credos más antiguos, e incluso personas consideradas como letradas del siglo XXI, en el hecho de exponer alguna doctrina discrepan con los credos más antiguos, que vienen a ser pilares de la fe cristiana tocante a dogmática. ¿Y cómo es posible que sean considerados como grandes maestros? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, se va a considerar sí o sí toda la historia. Se tiene que considerar sí o sí toda la historia. Por eso yo al inicio les dije, o hice mención a un nombre, Santa Iglesia Histórico-Ortodoxa de nuestro Señor Jesucristo. Santa Iglesia Histórico-Ortodoxa. Eso te deja ver muchas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay una enseñanza a través de la historia. Y se debe de ver con detenimiento, se debe de ver con sabiduría y con seriedad esas enseñanzas. ¿Qué enseñaron? No, pero es que a mí mi abuelita me dijo esto, o yo iba a una iglesia donde esto, o pasaba esto, o mi vecino Juanito dijo esto. Bueno, si quieres, tú le puedes creer a tu vecino Juanito. Yo quiero irme al credo Nicea, al credo de Atanasio, al credo apostólico,
al antiguo credo romano, quiero irme a los documentos de Irineo, de Policarpo, de Ignacio de Antioquía, quiero profundizar en las escrituras, quiero ver con una forma más detallada y no tan simplista, ¿por qué los reformadores tenían tanta necesidad de imitar esa fe ahí plasmada? Porque ellos tenían la necesidad de imitar esa fe. Ustedes ven a Calvino desvivirse por imitar la fe de San Agustín. Había una coherencia en lógica-tiempo, ¿no? Había una coherencia en lógica-tiempo. Si el apóstol Juan enseñó a Ignacio, Ignacio hizo esto, porque Ignacio lo vio, lo escuchó y lo aplicó, lo más probable es que Ignacio y no tal persona haya tenido una mejor y correcta interpretación de las Escrituras. ¿Me explico? Lógica-tiempo. Lógica-tiempo. Y esos escritos se deben de analizar siempre a la luz de su mismo lenguaje histórico. Y bueno, hermanos, esta fue una breve introducción. Que Dios nos ayude. Oramos.